Buenos días, bienvenidos a este coloquio online de Executive Forum con Antonio Mochón Ronda. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, César. Buenos días. Gracias por venir, Antonio. Voy a presentar primero a Antonio y, bueno, en primer lugar, darte las gracias por participar en este coloquio online de Executive Forum. Ahora, como la mayoría de los que nos estáis siguiendo de forma habitual, dadas las circunstancias, tenemos que estar ajustándonos a este modelo de España en cuarentena, en estado de alarma, y tenemos que retransmitir de esta forma, que es donde estamos prácticamente todos en estos momentos, ¿no? Nosotros con estos coloquios online que hacemos en directo, que después podéis ver de forma asíncrona a través de nuestro canal de Executive Forum en YouTube, y por si queréis luego compartirlo con otras personas, con otros profesionales de este ámbito. Y hoy, como decía, contamos con Antonio Mochón, a que voy a presentar y que después él pues, hará una exposición, ¿no? Antonio, para los que no le conozcáis, es el consejero delegado de Exen Socimi SIR, compañía especializada en la inversión de activos inmobiliarios de uso residencial. Es fundador y CEO de, no sé si lo digo bien, HOMI, creo que se dice así, o Sí, HOMI3. correcto. HOMI, que es una gestora especializada en co-living de pisos compartidos para estudiantes y jóvenes profesionales. Antonio también es miembro de la junta directiva de Asocimi, que es la asociación de socimis cotizadas en bolsa, y tiene experiencia en proyectos inmobiliarios en España, en Italia, en Nigeria y en Sudamérica, dentro de Sudamérica, en Brasil y la República Dominicana. Antonio nos va a hablar de todo tendencia, de todas esas perspectivas en el sector inmobiliario que tenemos en este momento, en un entorno, digamos, de crisis, esto hay que decirlo así, fruto de esta pandemia. También hay una crisis quizá de otro tipo macroestructural por otros motivos, por otras causas. Nos va a hacer la exposición. El formato que vamos a seguir, como decía, es que él hace la exposición, los asistentes pueden plantear las preguntas a través del chat. Tenemos Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando, nos ofrece dos plataformas, que es este chat que todos tenéis acceso, podéis escribir ahí las preguntas. También hay otra herramienta que se llama preguntas y respuestas. También a través de esta herramienta podéis hacerlo, ¿no? Nos vais pasando las preguntas, nosotros las podemos ir viendo y yo como moderador pues se las voy lanzando. Calculamos más o menos que este seminario, este webinar, pues puede durar entre 30 y 40 minutos. Pues nada más, de nuevo, Antonio, muchísimas gracias y tienes toda la palabra para hacer tu exposición. Muchas gracias. César, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los asistentes que espero, al menos en este momento de incertidumbre, pues al menos casi son más reflexiones de todo lo que vas viendo que realmente certidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Querría empezar a ti, César, por la iniciativa que tiene Executive Forum, agradeceros la invitación a participar en este coloquio, que al final lo que sí que nos está permitiendo este tipo de actividades es seguir conectados, ya que todos, al fin y al cabo, estamos dentro de casa, que es nuestra responsabilidad en este momento, y utilizando una herramienta que en algún caso ya estaba muy difundida, pero que el teletrabajo nos ha venido de nuevo y estamos empezando. Algunos es una intensidad de trabajo mucho más que la anterior, porque al final en una reunión o en el despacho solucionaba las cosas en el momento, pero la verdad que bueno, pues tienes que también aprender a gestionar nuevas herramientas de trabajo, que creo que es otra situación en la que nos vamos a encontrar. Antes de empezar la exposición concreta de lo que es el objetivo de esta sesión, quiero empezar aprovechando, ¿no? Que esto al final es público o va a ser público tanto para los asistentes como para otras personas después de la difusión que hagas. Lo primero es que quiero agradecer a todas las personas que continúan ayudándonos en que nuestro día a día pueda asistir, ¿no? Especialmente a todos nuestros sanitarios, ¿no? A las fuerzas y cuerpos de seguridad, esa gran labor que están haciendo, que muchas veces no nos damos cuenta porque quizás a muchos de nosotros no lo estamos viviendo,
pero es tremenda, ¿no? La labor que se está haciendo y el esfuerzo, ¿no? Pero también hay gente, personal de la limpieza, profesionales que están implicados, como en el mundo de la distribución, en poder ir a comprar. Y lo más destacable de todo esto, yo creo que ha sido que muchas de estas personas se lo han tomado como algo personal, que nos está demostrando que en España pues no solo somos solidarios, que lo somos y mucho, sino la capacidad de superación y ayuda, que esto sí que va a tener va a estar en relación a lo que va a ser la exposición, ¿no? Creo que en este momento España es un pueblo solidario y lo ha demostrado, y ese paso lo vamos a ver seguro en una remontada que vamos a tener que hacer en esta incertidumbre y en este periodo que económicamente se nos viene encima. Por terminar esta introducción, y no dejar al margen algo tan importante como es a nuestros mayores. Nos han traído hasta aquí, nos han ayudado, y en muchos casos y familias han ayudado a muchos hijos y a muchos nietos, y lo que no debemos hacer en este momento es olvidarles y mucho menos no ayudarles. Se están tomando decisiones drásticas por necesidades en los hospitales, pero quiero volver a poner encima de la mesa que al final nuestros mayores nos han traído hasta aquí, nosotros seremos mayores, y que no olvidemos una labor que siempre en periodos pues, tiene sus fallecidos, ¿no? Vamos a entrar en materia después de esta introducción, en la que me gustaría centrarme en aspectos que luego se pueden ampliar con las preguntas, pero quizás por ir definiendo cómo lo veo, ¿no? Al final nadie tiene la bola de cristal. Yo creo que en este momento no podemos hacer unas predicciones ni unos escenarios que veo que últimamente las grandes compañías económicas, ¿no? Y a nivel internacional se están haciendo predicciones. Yo, sinceramente, no soy capaz de hacer predicciones. Podemos decir que hay una serie de factores que van a influenciar más o menos en todo esto, y que ello, pues, en el mercado inmobiliario residencial especialmente, y en otros tipos de sectores dentro del inmobiliario, pues pueden afectar. Podría empezar por lo importante de los factores, ¿no? que entiendo que pueden ser, y luego veréis a través de unos gráficos y unas estadísticas un poco dónde podemos situarnos, ¿vale? Esperando... ¿Estás compartiendo la pantalla ahora? No, primero hago esta introducción y ahora yo voy compartiendo esos gráficos, ¿vale? Vale. Primero, el sector residencial, ¿no? El sector residencial en el último trimestre de 2019 y el comienzo enero del 2020, el sector residencial ya había entrado en una fase, llamámoslo, de retención, de frenazo en el tema de ventas, de transacciones, bajada de precios, etcétera. No significativa, es verdad que no es significativa, pero que ya había entrado en un periodo de estabilizar. Hay gente que dice que realmente lo único que había pasado es que estábamos en un proceso de regulación en el cual, oye, pues con esa intensidad que había habido en el 2018 de crecimiento de precios, transacciones, etcétera, pues que realmente era necesario y ya se estaba empezando a sentir. En el sector inmobiliario en general, estábamos en un proceso en el que sectores como el hotelero o el comercial, el retail, estaban despuntando porque efectivamente pues había muchas transacciones y había, sobre todo, los fondos habían entrado con fuerza en todo lo que sería, por ejemplo, centros comerciales o actividad comercial, por algo que nos pilla cerca, pues todo el tema de Plaza España, con toda la situación que había habido de nuevos mercados, de nuevas oportunidades de retail, o somos todos conscientes de que ha habido en España un boom de inversión en hotelero, y sobre todo, además de 4 y 5 estrellas, ¿no? Canalejas es un ejemplo, pero muchos más, como ha sido también Plaza España o cualquier otro sitio, incluso la costa, que era una zona que había estado resentida durante toda la época de la crisis, pues se estaban haciendo grandes operaciones que estaban encima de la mesa. De todos es conocido que en las últimas noticias que hemos tenido recientemente, hace menos de un mes, pues prácticamente lo que estábamos hablando era que los fondos tenían grandes capacidades de liquidez y que estaban tomando posiciones, ¿no? Otra cosa que en este momento también es un factor que nos va a influenciar si somos capaces de aprender del pasado,
es la experiencia que traemos de la crisis del 2008. Es decir, estamos en un escenario de crisis desconocida en el alcance en el que podemos estar, pero lo que sí sabemos es lo que nos ha pasado desde el 2010, en la crisis del 2008, ¿no? Ha habido una evolución que es verdad que es diferente, es un escenario en donde la banca y la liquidez pues, no estaban como están ahora, y creo que esa experiencia tenemos que verla. Por estos dos factores, porque la banca a día de hoy hay un mensaje que está claro, está saneada, ¿no? No es una banca endeudada y no es una banca como nos pilló en la crisis, ¿no? Incluso los gobiernos estábamos hablando en Europa y en general, pues estábamos hablando de procesos de crecimiento. Incluso en la Unión Europea, a cada país de Europa nos estaba estableciendo pues, cuál era el ritmo de crecimiento, el ritmo de endeudamiento, y ese escenario pues a día de hoy también está cambiando, se está ajustando, porque todos somos conscientes de que tenemos que vivir en un nuevo escenario. Desde el punto de vista de la capacidad de reacción, hay un factor importante que es la liquidez, ¿no? Hoy, tanto los grandes fondos como los bancos, etcétera, no solo están saneados, sino que además todos somos conscientes de que hay grandes corporaciones que tienen una capacidad de liquidez muy grande, son gente que puede tomar posiciones rápidas en diferentes sectores, y eso lo único es que hay que ver el impacto que va a tener el tipo de posición que toman. Es decir, si es una posición en el que, como ahora en bolsa, pues está el mercado bajista, pues en este momento lo que tenemos que ver es cómo esos fondos, cómo esa banca realmente pues va a entrar en generar sectores de actividad o empresas con capacidad productiva que realmente, que realmente tengan una capacidad de salida adelante, o ayuda a aquellas que estaban bien y que hoy simplemente en la situación que estamos ahora pues hay que apretar el acelerador. Y esto lo digo porque, por definir de alguna manera, y siempre la manera de definir a veces intento que sea acertada, pero a lo mejor en este momento se mezcla, ¿no? Es decir, estamos ante una crisis productiva, ¿vale? Estamos en el cierre de la actividad, y obviamente, a diferencia de lo que pasó en el 2008, tuvimos una crisis 100% financiera. Aunque una crisis productiva te lleva a una crisis financiera, obviamente, del entorno económico, lo que tenemos claro es que hoy mucho del tejido industrial y de mucho del tejido productivo estaba funcionando y se le ha parado su capacidad productiva. Eso nos lleva a que estábamos en una tasa de consumo, estábamos en una tasa de operaciones y transacciones inmobiliarias, estábamos en una evolución de precios de la vivienda, estábamos en una evolución de precios del alquiler, estábamos en un proceso donde los fondos estaban invirtiendo en el sector inmobiliario en cualquiera de sus ámbitos, en el logístico, en el residencial, en alternativos, como puede ser la residencia de estudiantes, etcétera. Esto ha venido de golpe, con lo cual no es que hayamos tenido una situación en la que los bancos con su endeudamiento o crisis ha generado el resto del problema, ¿no? Entonces, esto lleva al primer factor, ¿no? Que todos tenemos la incertidumbre, obviamente, y que nadie tiene la varita mágica de cuál es la situación. La temporalidad, es cuánto va a durar esto. Ayer Garamendi decía que, obviamente, con la medida que se ha tomado en el fin de semana de parar absolutamente todo lo que no es esencial, pues efectivamente estamos ante una alerta sanitaria, y eso es lo que marca el rumbo en este momento. Pero también es verdad que existe un después, y cualquier parón de este estilo inmediato pues va a dejar un tejido empresarial muy tocado, ¿no? Acordaros que el sector inmobiliario, en la crisis del 2008, las grandes empresas, de alguna manera, tanto jurídicamente por las fórmulas del cierre, no cierre, o sobre todo de cómo se han reflotado, salieron adelante. Las grandes marcas siguen ahí, del sector inmobiliario, pero el tejido de la pyme y del autónomo que estaba alrededor de esas compañías, y también que estaba alrededor de todo lo que eran ayuntamientos, comunidades y gobierno, se vieron tremendamente afectadas. Yo creo que hay un mensaje que va a afectar de forma importante en la economía, y va a ser: España es de pymes y de autónomos.
y las grandes compañías o ciertos sectores que hoy sigan produciendo no van a tener una capacidad de reactivación inmediata. Es decir, si pensamos que porque la sanidad está funcionando, la distribución está funcionando o ciertas actividades siguen funcionando, van a ser capaces de sacar esto adelante, pues obviamente estamos equivocados. No son actividades que puedan tirar del carro y sobre todo con todas las medidas que tienen que salir de los impuestos, ¿no? Existe un factor que no medimos y tenemos incontrolado, no solo el sanitario por el tema del coronavirus, sino la volatilidad en los mercados que pueda generar Estados Unidos. Estados Unidos todavía no se ha constipado desde el punto de vista de ayer, me parece, creo que las últimas noticias de anoche eran que ya tenía 100.000 infectados, entonces creo que todavía Estados Unidos hay que tener cuidado a un concepto de volatilidad en los mercados que pueda venir por grandes como Estados Unidos. El empleo, a día de hoy, estamos hablando de planes de ERTE, que obviamente pues, lo que están diciendo, que es normal, es decir, hay una situación de temporalidad que hay que solucionar, no despidos, no eres, no sé, qué hace un autónomo? ¿Hace un ERTE? Pues no va a hacer un ERTE porque tiene un empleado. ¿Qué va a hacer una pyme? ¿Va a hacer un ERTE? Pues bueno, puede hacerlo, ¿no? Pero en conjunto global es que al final existen una contención de productividad que económicamente va a tener un impacto de la gran masa productiva que es España. España es pymes y autónomos, como había dicho, ¿no? La reactivación económica depende de esa temporalidad y la productiva también. Yo creo que aquí hay que ser conscientes de que las empresas que van a poder tirar de este carro van a ser aquellas que tengan saneada su tesorería y eso va a ser lo importante. Es decir, la tesorería va a dar el balón de oxígeno de esta temporalidad. Por otra parte, vamos a tener que ver cada uno de nosotros qué capacidad de reactivación productiva tenemos. Daros cuenta que en el sector inmobiliario no solo tenemos que hablar de transacciones de compraventa, que a lo mejor a alguna inmobiliaria o constructora le ha cogido con un 90% de preventas, entonces, oye, pues ahí está esas preventas y seguro que los bancos van a ayudarle, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo el mundo en el sector inmobiliario estamos igual y la evolución económica es la que al final nos va a marcar la posibilidad de permanencia en la impermanencia, porque hoy, por ejemplo, no todos los sectores y no todas las actividades dentro del inmobiliario estamos en la misma situación. Tú tienes que el turístico, todo lo que es hotelero, está cerrado. Entonces, ¿cuánto va a tardar en arrancar ese sector de actividad? Y además va a arrancar en verano. Y en verano posiblemente no tengamos la posibilidad de salir todos a la calle deprisa y corriendo a veranear, porque posiblemente el mercado internacional, que era muy activo en España, pues se va a plantear si viene a España o no viene a España. Entonces, es un ejemplo de un sector que se va a ver tremendamente afectado. Y en residencial, pues habrá tipos de compañías en las que tenían todo bastante saneado, bastante controlado y no les va a afectar de forma directa e inmediata, y la temporalidad, ese tiempo lo va a tener como balón de oxígeno. ¿Quién se lo va a dar? Su tesorería. No se lo va a dar en nadie más y la tesorería te viene coordinada también con este plan de ayudas como último punto en esta primera exposición, ¿no? Es fundamental que un gobierno que toma medidas desde el punto de vista sanitario, en paralelo, el plan de ayudas sea real y llegue a corto plazo a las compañías. Hoy, por experiencia propia, estamos yendo a los bancos a plantearles cuál es la ayuda en la cual yo mi tensión de tesorería, pues oye, que se va a solucionar, o si realmente tengo una tensión de tesorería que pues mi producción lo está dando, lo va a cubrir sin ningún problema, pero yo creo que todo el mundo no está en la misma situación. Un plan de ayudas, cuando se dicen 100.000 millones avalados por el gobierno, lo que tenemos claro es que además han dicho, entre la letra pequeña y las comillas, empresas solventes con capacidad productiva. Y eso no todo el mundo está en la misma situación. Creo que tenemos que estar en una alineación de sacar esto adelante y esto adelante es imprescindible. Sacar esto adelante es imprescindible. Quiero poneros el primer escenario del cual, bueno, pues solo puedo decir
que lo comparto con vosotros para que tengamos una foto de dónde estuvimos y entiendo que está compartido, ¿no, César? Sí, lo veo perfectamente. Vale. Como un análisis previo, es decir, aquí todo lo va a marcar la capacidad de las transacciones inmobiliarias. Han tenido un escenario en la crisis del 2009 que fue siempre relacionado con el PIB, ¿no? El PIB en el 2009 tuvo una caída al 3,8% y eso generó una caída del 25% de las transacciones en el mercado residencial. En aquel entonces estábamos en una tasa del paro del 18,8%. ¿no? Si a día de hoy hay miles de escenarios, hay miles de planteamientos, lo que se dice es que esta crisis económica, desde el punto de vista económico, puede ser mucho más dura de lo que creemos, porque efectivamente esa salida, esa temporalidad en el arranque, a ver cuándo llegamos a salir todos a la calle y a empezar a trabajar, etcétera, pues efectivamente son escenarios donde además luego no sabes si tú terminas y ya estás produciendo y ya estás trabajando, pero resulta que te viene la volatilidad de Estados Unidos que va con mayor retrocesión y entonces resulta que te llega a toro pasado y entonces en la economía mundial afecta, ¿no? Hay gente que está haciendo escenarios que puede ser similar a del 2009 y que puede ser mucho más dura que la crisis del 2009. En este escenario lo único que he querido reflejar es un poco un escenario en el cual, según el impacto que pueda sufrir esta situación en el PIB, pues va a afectar en las transacciones inmobiliarias, especialmente en la residencial. Si estuviésemos en algo similar a lo que es el año 2009, pues estaríamos en una situación, por ejemplo, de una caída del 3,5% del PIB, y estaríamos en una reducción de transacciones estimada del 20%. Es decir, podríamos encontrarnos en algo similar a lo que estuvo ocurriendo en el 2009. Pero si realmente las economías y los mercados en el sector residencial afectan por el paro, por el riesgo económico, por el plan de ayudas que llega o no llega, por cómo los bancos van a reaccionar en todo esto al consumo, a los créditos hipotecarios, etcétera, pues podemos establecer un escalado que va pues desde que tengamos una recesión del 2% o que tengamos una caída del PIB del 10%. Si eso fuese así, en el escenario más alarmista, pues estamos en que podemos tener una reducción prácticamente de la mitad de las transacciones inmobiliarias, ¿no? ¿Dónde estábamos? Para que veamos esa comparativa que estamos llevando desde el 2009 a hoy. En el 2007 estuvimos en el comienzo de la caída y donde realmente afectó fue en el tramo del 2008 al 2013, ¿no? Al 2012. Esto fue la relación, el gráfico que demuestra de forma rápida un poco la foto de dónde estábamos, cómo caímos. Estábamos en transacciones de prácticamente 500.000, más de 580.000 unidades al año y a día de hoy estamos intentando llegar a las 100.000, que en este primer trimestre no sé cuánto se terminará debido un poco al parón que está existiendo. Como sabéis, este fin de semana se ha parado el tema de las obras, con lo cual cuánto se va a poder o no se va a poder hacer en tiempo. Este gráfico al final, en resumen, digamos, es dónde estuvimos en aquella época, cómo nos hemos recuperado y dónde estamos, que como veis en el 2019-2020 pues ya había unas subidas y bajadas, donde podemos decir que hemos tenido una desaceleración, un frenazo, una retención de operaciones en el último trimestre. En el último trimestre del 2019 ya se vio un parón desde el punto de vista de transacciones. Lógicamente, pues es verdad que no todos los mercados han reaccionado igual. Si esto es España en su conjunto, desde el punto de vista de ciertas comunidades, como puede ser la de Madrid, que ha estado más activa, pues ahí estáis viendo, por ejemplo, que tuvo una recuperación, incluso algunos picos en el momento de la crisis que existieron y que la recuperación desde 2017 hasta el 2020 pues ha crecido en mayor volumen. Espera que estoy cambiando una cosa. Bueno, desde mi punto de vista,
por ejemplo, factores de influencia que en el cuarto trimestre del 2010, que en el último trimestre del 2019 ya afectaron y que sobre todo ahora en un pre-coronavirus, ¿dónde estamos, ¿no? En resumen, yo diría que hay tres situaciones que ya tenemos encima de la mesa y a posteriori vendrá la situación que nos provoque la situación sanitaria del COVID-19. La primera, nosotros ya veíamos en el sector inmobiliario, sobre todo en el residencial, que en el 2019, finales del 2019, principios del 2020, se habían producido esa retención de desaceleración por dos motivos principales. La inestabilidad política, por el tema de las elecciones, cambio de gobierno, creación del gobierno, arranque de ese gobierno, y la ley hipotecaria. La ley hipotecaria en el sector residencial influyó bastante. Hubo cambios, hubo situaciones en las cuales se ralentizó muchísimo y tanto esa inestabilidad gubernamental como la parte de la ley hipotecaria, pues España, a datos, en España 2019 respecto a 2018, hubo una caída del 3,3% de operaciones de compraventa. En segunda mano cayó un 4,2% en 2019 hasta totalizar 408.000 transacciones, pero de viviendas nuevas tuvo un repunte pequeño, porque también no se estaba haciendo gran volumen de obra nueva, que fue un incremento del 1,2%, 92.000 unidades, ¿no? El Instituto Nacional de la Estadística da datos que en enero del 2020 se había registrado la compraventa de 47.927 viviendas, que fue un 2,6% menos que en enero del 2019. Ahí es un poco la foto anualizada y la otra la temporal. Otro tema importantísimo y es las licencias de construcción. Si hablamos de la precrisis del 2009, en el 2006 se formalizaron 865.000 viviendas nuevas. En el 2019, 100.733 viviendas nuevas. Que si le aumentamos en este proceso que ha habido mucha reforma integral y sobre todo rehabilitación de edificios, pues si mezclamos esa vivienda nueva, aumentamos a la vivienda nueva ese tipo de reformas o ampliaciones que ha habido de algún tema de inmobiliario, ampliación de lo que sería edificabilidad, son 128.000. Es decir, ya estábamos muy distantes. La recuperación del 2009 con respecto a los niveles productivos. ¿Estás compartiendo ahora o no? No, a esa no. ¿Quieres que la comparta? No, como tú veas, como tú veas. Vale. Si queréis, la pongo. Espera un segundito que os comparto para que veáis esta parte de datos, si queréis. Estaba en la parte, en el punto 2, las licencias de construcción que se hubo en la crisis y en el 2019, y luego la evolución del alquiler, que obviamente dentro del mercado inmobiliario también es importante. El incremento de febrero sobre enero de 2020 fue del 0,8 y febrero 20-noviembre fue del 2,5 y de febrero versus febrero del 2019 es del 5,6. Es decir, claramente lo que hemos estado haciendo, aunque sea esto es a nivel nacional, obviamente, si estás hablando de Madrid, de Barcelona, Málaga o Valencia, pues ha habido unas plazas en las que se ha crecido. Pero a nivel global, que lo tenemos que ver así, porque después de la que va a ocurrir ahora, pues vas a tener que ver también situaciones globales en el mercado residencial, pues vemos que ha habido parón, y que ese parón, además, ahora lo que se ve es incrementado por una situación de falta de productividad y un parón más grande. En donde, ¿qué puede pasar? Y simplemente como reflexión, ¿qué puede pasar si estábamos en un proceso de crecimiento? Ya se veía un poco de desaceleración estamos ante una situación de crisis, claramente, en la que los factores de influencia que post-COVID-19 pueden afectar al sector residencial y especialmente al que yo más conozco, que es el residencial, pues yo creo que hay 4 factores, ¿no? Lo primero es la incertidumbre. Nadie sabe cuándo va a volver a poder producir, ni en qué situación su tesorería le va a permitir arrancar, ni qué capacidad va a seguir teniendo de crecimiento. Esa capacidad económica también va a ser sectorial. No es lo mismo hablar de sectores que siguen produciendo a día de hoy, pero obviamente la situación económica y la capacidad de consumo es lo que va a marcar
esa reactivación de cada uno de los sectores. Y luego la volatilidad de los mercados, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos, obviamente va a ser la guinda del pastel, ¿no? Es cuando parezca que todo está arrancando, etcétera, te pueden venir factores externos que van a influenciar, ¿no? Entonces, en resumen, quizás tendríamos 5 factores que a día de hoy son los que nadie, vamos, yo al menos no puedo decirte qué es lo que va a pasar, pero sí los factores que van a influenciar en esta capacidad, ¿no? Es la evolución del PIB y desempleo, como hemos visto en la tabla que os he mostrado, depende de lo que vaya pasando, pues vamos a tener transacciones, una caída de transacciones más o menos, puede ser del 2%, puede ser del 50%. Las medidas legislativas y su implementación real, tanto en el tejido, tanto en las ayudas que pueden venir desde el punto de vista gubernamental. Ayer habéis oído todos que no se aplazan impuestos. Si no se aplazan impuestos, pues es otro factor de la tesorería en donde vas a tener que ir al banco y al ir al banco le vas a pedir más o menos capacidad, porque tú al final el banco te va a dar un endeudamiento que esté relacionado con tu capacidad y todos creíamos que se iba a mezclar tanto la ayuda gubernamental como la capacidad de generarte tesorería por la parte de la negociación bancaria. Si resulta que ahora hay una parte de aplazamientos, tanto de impuestos de seguridad social, no viene complementado con lo que es la parte de la banca, pues obviamente tu tensión de tesorería va a ser mucho, mucho más dura, ¿no? Hay una situación que está encima de la mesa para el sector inmobiliario. Ya hay firmados créditos promotores y créditos hipotecarios. Entonces, esa situación es que capacidad de mantener existe. El impacto del desarrollo del suelo, todos sabemos que España es compleja en todo lo que es las licencias. Había una serie de proyectos de desarrollo de suelo que en la Comunidad de Madrid el más llamativo es la Operación Norte. Está ahí, está aprobada, pero ahora también hay que hacerla. Entonces, ¿cuánto tejido empresarial productivo pues va a mantener la posibilidad de arrancar todo eso? Y la evolución del precio de la vivienda, yo creo que va a ser por zonas, no va a ser desde el punto de vista generalizado, pero también es verdad que hoy todos los que estamos en el sector sabemos que las transacciones ya no valen lo que valían en el último trimestre del 2019 y mucho menos en el verano del 2000, antes del verano del 2019, ¿no? Por concluir, yo diría que el sector inmobiliario a día de hoy depende de la capacidad de producción por este parón temporal, que incertidumbre en el arranque, de las medidas de ayuda, de la situación y el sistema bancario cómo va a reaccionar, de un mercado con liquidez, si no hay liquidez o esa liquidez que parece que existe, en qué condiciones puede llegar a cada una de las compañías, la evolución del PIB y el paro, el miedo va a frenar el consumo, obviamente. Muchos a lo mejor teníamos ideas y planes de cambiar de casa, muchos teníamos idea de viajar, muchos teníamos ideas de cambiar de coche, pero la realidad es que ya es una situación que todos estamos pensando, pues oye, vamos a esperar, ¿no? Y luego la volatilidad, como decía, de mercados fuertes como Estados Unidos que nos puede afectar. He intentado resumir y esquematizar lo más posible desde el punto de vista de lanzar grandes mensajes que al final pues, eran no sé, la base un poco de lo que puede ser esta situación. Muy bien. Vale, pues muchísimas gracias, Antonio, por la exposición, que ha sido brillante y completa y sobre todo que deja muchos escenarios abiertos, ¿no? Esto que estás comentando en función de cómo impacta al PIB el número de transacciones inmobiliarias que pueden ser y con esa volatilidad, además, creo que has dicho hasta un 50%, me parece que es un escenario que puede llegar a asustar, ¿no? Vale, nos están llegando preguntas. Yo antes de plantear algunas preguntas que te llegan, te voy a plantear algunas que tenía aquí preparadas. Bueno, la primera es del sector residencial, ¿no? Que nos interesa a muchos. Comparado con esta crisis de hace 10 años, del 2009, ¿cómo puedes, la comparación, ¿no? El impacto que va a tener en este sector, cómo puede verse afectado comparado con esta crisis de hace 10 años? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que como es un problema productivo que va a llevar al financiero, obviamente,
Al final, en el sector residencial, hoy, vamos, por la situación que nosotros tenemos y lo que hemos vivido durante los últimos años, ha habido un incremento de las compraventas de vivienda, ha habido un incremento de desarrollos de suelo, no en gran medida, porque es verdad que es el problema que tenemos en España es la lentitud de las licencias, y luego también lo que ha habido, pues, el incremento del alquiler, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en el residencial? Que el residencial está vinculado al consumo, al particular. Al final puede haber grandes promociones, puede haber grandes desarrollos inmobiliarios, etcétera, pero al final todo eso depende. Operación Norte en Madrid. Operación Norte en Madrid está bien, la vas a desarrollar, pero al final depende de que haya alguien que compra esa vivienda. Y en una situación como la actual, pues lo que hay es una incertidumbre por ese miedo que va a existir. ¿Quién se plantea hoy cambiarse de vivienda en este momento? En este momento, cambiarte, plantear ir al banco y decir quiero cambiarme de vivienda, el primer factor de restricción que vas a tener es el propio banco. El banco te va a decir, oye, pues capacidad, tal, contrato, etcétera, y obviamente vas a tener un frenazo en ese sentido. Segundo, la familia va a pensar si lo hago o no lo hago. Entonces, en el residencial, que ya venía mostrando una restricción, vamos, una desaceleración en operaciones por incertidumbres, la incertidumbre que antes era el gobierno o la ley hipotecaria, a día de hoy lo que te va a llevar es que si tienes una capacidad o no tienes una capacidad de pago, el residencial se va a ver afectado por esa circunstancia casi individual desde el punto de vista. Puedes tener un gran fondo, una gran entidad que tiene una capacidad, una liquidez y una tesorería para afrontar nuevos proyectos inmobiliarios residenciales, pero luego tienes que el comprador final pues se va a estancar. Mira, uno de los asistentes te pregunta, te leo literal la pregunta, es J.B. Chinsky, ¿qué porcentaje de esta evolución, entiendo que es de la evolución del sector, es debida al precio y qué porcentaje es debida al volumen? No sé exactamente a qué se hace referencia. Entiendo que serán transacciones, ¿no? Entiendo que Entiendo que será sí. por Entiendo que sí, sí, porque no dice nada más. sí, o sea, efectivamente, a día de hoy, en el 2019, 2018, ha habido gente que realmente, pues, por el precio por el incremento del precio de la vivienda, pues ha podido verse limitado, y eso ha habido otro factor paralelo que ha estado influenciado, que ha sido el alquiler, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente que ante el incremento del precio de la vivienda, pues se ha ido al alquiler. Entonces, cuando antes os daba un dato que es importante, es la segunda mano ha tenido 408.000 transacciones en el 2019, respecto a 2018-2019, y de vivienda de primera mano el 1,2. Aquí hay otro factor, el precio es uno, pero el segundo factor es que hay mucha gente que no ha querido comprar una vivienda de segunda mano porque tampoco había viviendas de primera mano. Entonces, ha habido, si puedo contestar en esta línea, no sé si contesto la pregunta de la persona que la ha hecho, yo creo que ha habido factores no solo del precio, que efectivamente el mercado inmobiliario estaba en un precio alto, sino que también lo que ha pasado es que ese precio alto se ha visto favorecido porque no ha habido un gran volumen de vivienda nueva. Las transacciones de segunda mano han sido muchísimo más grandes que las transacciones de primera vivienda, que a lo mejor era más fácil por precio, era más fácil y accesible, ¿no? Mira, ahí están llegando un montón de preguntas. A ver, te la planteo el nombre de este. Aquellas promociones residenciales, espera que no puedo ver el nombre de quién es, pero bueno, te la lanzo igual. Aquellas promociones residenciales que se encuentran en plena fase de venta, en plena fase comercial, cuando les engancha una crisis como esta, ¿qué es lo que suelen hacer? ¿Suelen adaptar los precios a la nueva realidad o mantienen los precios de salida? ¿Qué es tu Bueno, opinión? Claro, ahí hay dos situaciones diferentes. El promotor que ya tenga unas preventas establecidas y con contrato cerrado a un precio determinado, pues ahí la negociación es más compleja desde el punto de vista que ya tienes tu contrato. Era un poco lo que había dicho en la presentación. Es diferente que este momento le llegue a un promotor o a un constructor desde el punto de vista de que ya tenga una capacidad, o sea, unas preventas realizadas, y ahí ya está el precio determinado y está todo. Puede pasar que haya alguien que no puede cumplir
su finalización de contrato o que el banco luego no le da el crédito. Te puede pasar mañana que los créditos hipotecarios se endurezcan y que en vez de estarte dando el 80% de lo que tenías previsto, como tú no has llegado a ese momento de formalizar la hipoteca, porque lo que has hecho es un proceso de prerreserva para hasta la finalización de la obra, puedes tener una situación que el crédito promotor sea subrogado y que te llegue a ti y que tú seas el que esas condiciones te valen, pero luego estarían los nuevos compradores. Entonces sí que creo que sí que creo, no, es lo que ha pasado siempre en momentos de crisis. Obviamente las últimas unidades que tienes que vender, pues tienes que ajustarlas a la realidad del mercado. Eso lo haces porque al final tienes que finalizar las ventas y desde luego al promotor que le haya cogido con el arranque del proyecto, obviamente mucha gente no formalizará las reservas si no es con un cambio de precio. Vale. Mira, están entrando bastantes preguntas. Te hacen otra de... No tengo la bola de cristal, ¿eh? O sea, Ya, no, no. Pero bueno, que tú contestas. Pero algunas me parece que están muy interesantes. Una es la de el sector de la SOCIMI, donde tú estás trabajando ahora mismo, el co-living. Te preguntan si este sector en concreto puede ser un sector refugio durante esta crisis. Bueno, yo os voy a contar una cosa. Sí, te oigo. Yo os cuento una cosa que ya es mi negocio, ¿no? y mi actividad y siempre he vivido muchos vaivenes, ¿no? Vamos a ver, nosotros el co-living, que hoy se habla del co-living, sí es un modelo refugio desde el punto de vista del tipo de cliente que tienes y del tipo de actividad que realizas. El co-living es muy amplio, ¿vale? Es desde el alquiler, aunque se habla del co-living con un concepto muy concreto, que es donde los jóvenes profesionales desarrollan su actividad, porque al final es algo temporal, porque no tienen claro, vienen a hacer un proyecto o tienen una actividad que está indefinida en el tiempo y entonces el co-living le viene bien, más allá de que también el co-living tiene una parte de comunidad, de integración de la gente que es foránea, etc. Yo te cuento, Homi nace desde el piso compartido de estudiantes, el alquiler de habitaciones en piso compartido, modelo residencial, en donde lo que nos damos cuenta es que tenemos una serie de clientes que, oye, por aficiones, por nacionalidad, por gustos, etcétera, lo que hacemos es trabajar con ellos en toda esa parte de comunidad. Incluso tenemos proyectos solidarios, que lo llamamos Euro de Futuro, que lo que hacemos es alquilar, donar €1 por cada habitación alquilada al mes a entidades que trabajan mucho en la formación de niños. Trabajamos con entidades y además con colegios. ¿Por qué digo esto? Porque es un factor de refugio, porque siempre hay estudiantes en España, porque siempre hay jóvenes profesionales, que además es un tipo de cliente que realmente busca una cosa temporal, concreta, que esté bien ubicada, que esté bien reformada, porque el mercado inmobiliario el problema que tiene es que el alquiler en general está poco profesionalizado. Y lanzo aquí un mensaje positivo en qué es lo que hacemos, el tipo de SOCIMIs que se dedican al mercado residencial. Hemos profesionalizado un sector sin profesionales. La mayoría del mercado del alquiler está en manos de particulares. Y los particulares, en muchos casos, hay de todo, pero hay muchos particulares que realmente lo que hacen es simplemente tener una casa que alquilan al mejor postor y si pasa algo, pues ya se solucionará. Eso es el mercado del alquiler. En España no está profesionalizado y muchas veces la gran demanda que tiene la gente es, oye, a mí me gustaría vivir de alquiler. He visto una pregunta en el chat que habla del Build to Rent, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea profesionalizar esto, creas un valor refugio, porque toda la gente que no tiene capacidad de acceder al mercado de la vivienda o no quiere acceder al mercado de la vivienda, un valor refugio es el alquiler en el formato co-living o en el formato alquiler profesionalizado. El mensaje aquí es la profesionalización de ese mercado. Siempre va a haber, España ha cambiado culturalmente y socialmente de ser propietario a vivir en alquiler, pero no solo porque no tengas una capacidad de compra, es que no sabes laboralmente o formativamente lo que vas a hacer. Mi hijo tiene 24 años, mi hijo no se plantea comprarse una casa, pero no se lo plantea, es que es filosófico, es que no sé dónde voy a vivir mañana o dónde me apetece trabajar mañana o si tengo que tomar decisiones que si me atan no me interesa.
Y nosotros hemos cambiado de un país donde, vamos a decir, a lo bestia, el 70%, el 80%, cuando están estudiando, piensan en comprarse su casa, forzados también por el padre. Y dice, oye, es que hay que comprarse una casa, ¿no? Eso es el hito de tu vida. Entonces, el coliving, el build to rent, todo lo que está alrededor de una necesidad hoy es un mercado refugio. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que tenemos todavía un rato, Antonio, ¿vale? Para responderlas. Vale, mira, te pregunta Paco sobre las medidas del gobierno. Dice, ¿crees que están siendo demasiado leves? Parece que deberán ser soportadas en su mayor parte sobre pymes y empresas y no por la administración. Es una pregunta. ¿Crees que las medidas del gobierno están siendo demasiado leves? Las tienen que soportar las empresas y no la administración. Lo digo porque se para la producción, pero no la carga impositiva. Se retrasan los pagos de alquileres, se prohíbe el despido, etcétera. ¿Qué es tu opinión sobre comprometida? Bueno, ¿no? aquí hay que opinión aquí o tiras el balón fuera. La disparan aquí con... ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, o sea, yo creo que a día de hoy es duro. Es duro la situación en la que estamos y es compleja las tomas de decisiones. No lo sé, al final puedes decir que el gobierno está haciendo bien o mal, pero cada uno de nosotros o cada partido estando en el gobierno, pues no sabes cómo reaccionaría ante una situación que hoy se te presenta y que posiblemente se pudiese gestionar mejor, etc. A la pregunta concreta de Paco, yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas, y por lo que sufrimos en carne propia. Yo no tengo ningún banco que a día de hoy me haya dicho cuáles son las condiciones que me va a dar para solventar esta necesidad de temporalidad. No tengo ningún banco. Y el banco lo que te dice es, oye, pues yo como banco te puedo dar unas condiciones, unas pólizas, te puedo ampliar, vamos a ver si te doy unas carencias, etcétera. Pero cuando le preguntas, oye, ¿y eso que está saliendo en la televisión y en los decretos ley de que haya ayudas, etcétera, etcétera, eso dónde está? Y el banco todavía no me ha concretado dónde están las medidas y cómo se van a hacer. Pero es más, es que te digo que grandes compañías están trabajando en eso y todavía no tiene la claridad. Se ha hablado, obviamente, como gobierno y políticos han hecho el titular y el titular está encima de la mesa, fenomenal. La letra pequeña, tal, pero al final eso tiene que fluir a las entidades financieras, no es el gobierno el que te va a dar eso porque se va a canalizar a través de las entidades financieras. Las líneas ICO están fenomenal, muy bien, pero tienen que llegar. Y yo el otro día que me preguntaban sobre, oye, Antonio, ¿cómo lo vas a pasar y tal? Y nosotros, gracias a Dios, por el tipo de cliente que tengo y el tipo de actividad que tengo, y va en la relación anterior de si es un valor, si es un refugio, a nosotros se nos ha ido el 30% de los chavales que obviamente estaban con finalización de contrato 30 de abril y han anticipado su salida. El resto de la gente sigue. Entonces yo sigo generando rentas. Sigo generando rentas, sigo teniendo clientes, porque al final lo están estudiando, están trabajando o al final saben que en septiembre tienen que volver. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que no, hoy no te puedo decir cuáles son las medidas del gobierno que caen en la cuenta corriente mañana. Es que no lo sé. Entonces, los titulares, el otro día me preguntaban, oye, Antonio, y entonces tú, pero ya de mi actividad, oye, Antonio, entonces esta temporalidad, ¿cómo lo estás pasando y tal? Oye, pues estoy haciendo esto, esto y esto. No, pero el gobierno, digo, bueno, el gobierno también dijo que después del terremoto era de máxima prioridad solucionar. Y si vais a internet y veis las ayudas del gobierno en Lorca, pues algunas no llegaron y otras llegaron tarde, no, tardísimo. Entonces, ahora mismo no nos podemos permitir, quien está generando productividad y quien tiene capacidad económica, que por 4 meses, 3 meses o 6 meses de una necesidad de tesorería y de soluciones a corto plazo, no exista que no pase ese titular a la realidad, porque la pyme y el autónomo no lo aguantan. No lo aguantan, es verdad. Uh-huh. Mira, hay una pregunta que te hace Carlos. Dice, ¿qué es lo que piensas que va a ser más fuerte? Por una parte, en un primer lugar, la presión de los fondos que en este momento tienen muchos activos por vender y obtener una TIR, ¿no? Una tasa de retorno razonable con sus activos que han adquirido en el pasado, o la presión de esos fondos inversores que ya han levantado el dinero y que tienen unos compromisos para ponerlos a producir ese dinero, ¿no? ¿Cuál es tú? Sí. ¿Qué va a ganar más? ¿No? Bueno, ¿qué va a ser más fuerte? Fondos, claro, en los fondos tienes varias situaciones. Tienes
Los fondos que ya entraron en el periodo del 2008-2009 y han sido fondos que han hecho mucha liquidez porque entraron a precio ganga y realmente han hecho su recorrido y ya han salido de ciertas operaciones. Eso son lo que decía antes de la posición de liquidez. Hay entidades que tienen una posición de liquidez muy fuerte y que les viene un poco por haber entrado en un momento de crisis y haber salido en un momento de oportunidad, como su filosofía y su manera de trabajar. Luego tienes los fondos que acaban de entrar en sectores que hace 2 meses eran muy atractivos y a hoy lo que tienes es que puede haber un parón de esa actividad, con lo cual esa mega operación que efectivamente han entrado con liquidez y han entrado en un sector de actividad, bueno, o sea, ¿cuántos fondos han entrado en hotelero hace 2 meses? Es que han entrado muchísimos. Entonces, ahora mismo el turismo va a caer. O sea, la perspectiva del sector del turismo, estamos hablando de 1 o 2 años de recuperación. El primer año puede ser que la gente no vaya a un hotel simplemente por capacidad económica de consumo. No tengo dinero para veranear o salir o viajar. Segundo, en este primer año también va a haber un factor desde el punto de vista de incertidumbres. Oye, y si voy a ese hotel, ese país está contagiado, no contagiado, etcétera, porque tengamos claro que una vacuna no va a haber hasta dentro de un año. Entonces, todos vamos a tener un poco el miedo de decir, oye, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Por qué? Si por el camino me lío, pues tal. Pensemos en cuando estaban los atentados en los países de Oriente, pues realmente España se benefició en turismo porque volvió el turismo internacional a España cuando estaban yendo a otros países, ¿no? Entonces, todo esto. Entonces, está el fondo que ya ha salido y tiene liquidez, está el fondo que acaba de entrar y le va a pillar, y luego hay otro tipo de fondos que estaban buscando oportunidades para entrar en una serie de sectores que no habían entrado hasta ahora, y en el caso del residencial, del sector inmobiliario en general, y el que más conozco en el residencial, hay fondos que solo van apalancados. O sea, la TIR que buscan y que buscan tener, al final está plenamente relacionada con el nivel de apalancamiento. Y los bancos van a ser más restrictivos. Con lo cual, tú vas a tener operaciones que, aun siendo interesantes hace 2 meses, ahora no se van a cerrar porque realmente el fondo va a ir al banco. Y si el banco no le da el apalancamiento que él busca, la TIR no sale. Y si la TIR no sale, pues entonces no van a entrar. El fondo está otra vez con el chip ha vuelto a cambiar. Y es oportunístico, es decir, oye, entro si ahora mismo me arriesgo y además tengo una perspectiva de ganar y voy con el banco. Y si el banco no viene, yo no voy. Vamos a ver, tenemos aquí más preguntas ahí de... ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía un cuarto de hora, ¿no? Más o menos, ¿no, Antonio? Lo que quieras. Vale. Lo que quieras, Mira, vamos a ver. Te voy a hacer la broma de... No te vas a ninguna parte, ¿no? Vamos a ver, mira. Luego habrá que ver los mails que tengo, los WhatsApp, las llamadas. Eso es, claro. Eso es lo Porque que no esto se del cuenta. teletrabajo, Sí, joder. sí. Mira, la tengo por aquí. Con respecto al tema este, hay una persona, no tengo aquí el nombre, pero con el tema este del peor escenario que has dibujado, ¿no? De la caída de transacciones, si nos fuéramos a este peor escenario de un 30 o un 50%, ¿tú crees que podría haber una caída de precios proporcional en el caso de residencial, ¿no? Baja un 30%, se puede hablar de que baja un 30% el precio. ¿Qué opinas? Sí. O Seguramente, sea, ¿no? ahora mismo todo el mundo te lo dice, ¿no? En operaciones de inversión las cosas ya no valen lo que valían en enero. Esa es la frase. Obviamente va a haber una caída, pero va a haber una caída por necesidades. Es decir, un hecho lógico casi, ya no de gurú económico, ¿no? Si una familia tenía una vivienda en alquiler y resulta que ahora mismo se va a ver con una necesidad económica de mañana, de que pasado este final de mes, pues posiblemente la vivienda de alquiler la intenten vender porque el alquiler que le van a generar pues necesita la liquidez de pasado mañana. Entonces va a haber operaciones, va a haber gente que hasta ahora estaba alquilando una vivienda porque era algo que le tenía. Algunos van a seguir porque no tienen, pero va a haber mucha gente que va a necesitar ese dinero. Y lo que va a pasar es que va a haber, en el mercado, va a haber más transacciones y más operaciones que obviamente ante la oferta pues va a haber un apretón y una reducción del precio. Vale. Luego, Eduardo te pregunta si en este nuevo escenario el gobierno puede enfocar la ley de alquileres solo al alquiler social y dejando sin intervenir el alquiler libre. ¿Qué opinas?
Bueno, aquí hemos tocado un tema de sensibilidad absoluta porque pues, entonces, a ver, hoy va a salir el Di lo Real que quieras, di lo Decreto que del quieras. alquiler. Sí, sí, no, si al final haya el auditorio que haya, me da igual, hay una cosa que es verdad y que yo creo que al final tenemos un gobierno que tiene dos patas, ¿no? O dos gorras, ¿no? Al final, un gobierno socialista no es igual que un gobierno de Podemos, obviamente, pero al final hoy tenemos un gobierno que está compartido por dos entidades, ¿no? Por dos partidos políticos y eso marca el rumbo de la agenda, ¿no? En el tema del alquiler, yo lo que diría es que es bueno que se tomen medidas para que la gente tenga accesibilidad a la vivienda. Es necesario, no es bueno, es necesario. Todo el mundo tiene que tener una posibilidad. Pero yo también diría que hay formas de hacer las cosas en las cuales un particular, que existe la propiedad privada y existe los particulares, que muchos de ellos lo que han hecho es ahorrar toda su vida. Pero muchas veces se está diciendo que el plan de pensiones aguanta o no aguanta. Y la gente lo que está haciendo es, unos se hacen un plan de que las pensiones pueden aguantar o no aguantar el tirón que está, porque es que la población está invertida. O sea, al final es cuánta gente joven hoy trabaja para pagar las pensiones y cuánto es el salario de esas personas jóvenes para pagar esas pensiones. Y voy rápido. Si a Dios diciendo es que la mayoría de los salarios está en el torno de los 20 a los 30.000 euros, desde el punto de vista global España, esa población prácticamente está cobrando a final de mes lo mismo que hay que pagar una pensión de media. Las pensiones en España de media están entre los 1.100 euros a los 700, esa es la media. Luego las hay más altas, más pequeñas, pero te digo, ese es el salario que está cobrando ese grupo de chavales que al final les empieza su trabajo o empieza a producir y resulta que sus salarios medios están en el torno de los 25.000 o 35.000. Y subir esos salarios es muy complicado, porque no hay tantas compañías que puedan aguantar una estructura salarial más alta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el alquiler? En el alquiler es algo necesario y España le ha pillado con el pie cambiado. Lo que ha pasado en España es que cuando todo el mundo lleva años haciendo alquiler y alquiler profesional, en España hemos vivido con una cultura de la propiedad. Y cuando hemos necesitado avanzar en el tema del alquiler, no había unidades disponibles para un alquiler que cubriese la demanda privada, la demanda social y otras fórmulas necesarias para que realmente la gente tenga capacidad de acceso a una vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa pelota se la pasas al particular. Y ahora le dices que el particular, teniendo en cuenta que ha habido un incremento de precios, etcétera, etcétera, ahora le dices que el particular es el que tiene que solucionar, que tiene que estar en el carro conmigo para solucionar esto. Entonces yo diría, bueno, espera, mira, el modelo de Viena, a diferencia del de Berlín, que siempre se habla mucho del de Berlín, el modelo de Viena es que se han hecho 200.000 viviendas públicas. Entonces, el gobierno ha tenido la cautela y la precaución de destinar el dinero necesario para cubrir una demanda, bien sea en el alquiler social o bien sea con alquiler a derecho a compra en unos precios razonables. Y eso lo han hecho porque se sabía que había una demanda y que había que cubrir. En el modelo de Berlín, que también lo que se ha hecho es el tema de utilizar al particular con una serie de restricciones y condicionantes, etcétera, la realidad a día de hoy es que ha subido el precio de la vivienda, que la gente quiere un 10%. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú quieres controlar un mercado que se rige por el particular y por un mercado libre, lo que vas a hacer es que tú puedes penalizar todo lo que quieras, pero si tú tienes una ley de alquiler donde la protección es al límite de que no pueda haber un desahucio de alguien que no paga o no puedes estar renovando el contrato a un plazo corto porque a lo mejor tu necesidad personal necesita de esa vivienda. O sea, pongámonos en el escenario de hoy. En el escenario de hoy hay gente que toda su vida lo que ha hecho es ahorrar y además no tiene un plan de pensiones y se compró un pisito pequeño para alquilarlo, que es con lo que piensa salir adelante cuando su pensión no cubre sus necesidades o cuando hoy va a tener que vender ese inmueble, lo va a tener que vender porque es que ve que sus hijos van a tener problemas en los próximos años. Y resulta que hace nada hemos cambiado la ley de arrendamientos y hemos dicho, no, es que las grandes compañías tienen que tener 7 años sí o sí y un particular tiene que tener 5 años sí o sí. Ante esa situación, la gente dice, no alquilo. Porque si yo voy a necesitar ese piso para vivir, resulta que tengo un señor dentro de la casa que además está protegido porque si no paga, bienvenido sea también.
Y eso es lo que no tiene lógica. No se puede hacer unos planteamientos de necesidad social o de necesidad de mercado cuando eso no va acompañado de, oye, tienes que ser, es que el mensaje no es tienes que ser mi compañero de viaje y ayúdame. No, es, oye, esto lo vas a hacer porque yo lo digo. Y eso es lo que al final va a penalizar el mercado del alquiler. Ya está, es así, porque Berlín ya ha pasado. Muy bien. Mira, Antonio, hay dos preguntas y ya terminamos. La primera es, bueno, te preguntan sobre el tema dentro de todo este sector inmobiliario, tema del lujo, ¿no? Que, bueno, pues tiene Alejandro, te planteas y, bueno, te dice, habitualmente es menos sensible, ¿no? ¿Verdad? Las crisis financieras suele pasar, ¿no? Hay menos correcciones de precio, la reducción de operaciones es más leve, ¿vale? Normalmente, claro, los clientes tienen más capacidad y resisten mejor, ¿no? Este caso es un caso diferente dado que muchos de los clientes, dice Alejandro, son extranjeros. ¿Cuál es tu opinión sobre este subsector en concreto del sector del lujo, de las inmobiliarias de lujo? Nosotros o sea, en España se ha vivido un avance del mercado residencial apoyado mucho por la inversión extranjera y sobre todo en el sector del lujo, en los barrios más céntricos donde nosotros hemos comprado y hemos visto operaciones que no tienen ninguna lógica. Nosotros hemos visto operaciones a 8.000 y a 10.000 euros el metro cuadrado que no lo valen. Muy No bien. lo vale, ya está. O sea, que tú, Barrio Salamanca, te pongas en 15.000 euros el metro cuadrado, pues es un producto muy exclusivo, muy elitista. Pero cuando empezó la presión en el barrio Salamanca y la gente empezó a comprar subiendo Génova y te metías ya en la parte de Chamberí, Almagro, etcétera, pues tú has visto operaciones a 8.000, casi 10.000 euros el metro cuadrado que no tienen ninguna lógica. Pero no solo por el internacional, también has tenido operaciones que ha hecho Abel Matute Nadal, en donde hay en Génova, en donde no me sale. La que le compraron ahí cerca de Récord de Génova, ¿vale? Y en donde está el Palacio de la Justicia, la Audiencia Nacional, donde está la Audiencia Nacional, 10.000 euros el metro cuadrado. Vale, vamos a ver. Durante el año 2018 y 2019 ha habido una serie de operaciones fuera de la lógica que por mucho que le digas que se dejó, ha habido unos compradores muy concretos y muy puntuales donde en España ha estado prácticamente relacionado con un mercado mexicano, un mercado venezolano y un mercado, digamos, elitista, que pueden ser los deportistas o cualquiera de los que sean. Oye, no me meto en lo que se haya hecho y al precio. Lo que digo es que yo, que he estado comprando por esas zonas, al final veías que era fuera de la lógica lo que se iba a hacer, pero que había gente para ello. Entonces, el mercado del lujo es verdad que existe, que se mantiene, etcétera, pero también es muy sensible porque cuando tú tienes la oportunidad de compra y tienes capacidad, cuando tú tienes capacidad de compra y alguien necesita vender, porque eso va a pasar, al final el lujo cae en porcentualmente mucho. Al final una operación, yo qué sé, de 2 millones de euros, pues al final alguien la va a intentar comprar a 1 millón o a 800.000. Y pongo un ejemplo, en la época de la crisis en la finca en Pozuelo, los chalés que valen hoy 2 millones o que valen 1,5 millones, en las épocas en las que tenían necesidad de vender, ha habido oportunidades, ha habido ventas que se han realizado a 800.000 euros y 750.000 euros. Ojo, cuidado con el mercado de lujo. El mercado de lujo es verdad que cuando tú tienes liquidez y tienes capacidad y quieres estar en Madrid, fenomenal, o Barcelona, pues tú lo vas a pagar, pero también se va a resentir. No valen unas tasaciones, pero quizás ahí mezclo no el problema económico, es la incertidumbre. Uh-huh. Esa va a ser un poco el problema. El problema, sí. Vale, una última pregunta, ya con esta terminamos. Te pregunta, a ver, tengo por aquí el nombre. Si tú crees, no lo tengo. Si tú crees que los grandes fondos como Apollo, Patron, van a seguir con su interés en invertir en tu sector, en el co-living en España. Yo creo que sí. Yo creo que hemos demostrado que somos un valor refugio. Yo creo que quien hace bien, cuidado, quien hace bien los deberes en el co-living demuestra que es un valor refugio. Ha habido gente que yo creo que se ha ido de largo
con el tema del co-living. El co-living tiene un problema que si lo sabes gestionar bien es rentable, lleva a los refugios, pero si te gastas más en los espacios comunes porque crees que el gimnasio y las zonas comunes es lo más valioso para la persona que va a vivir al final en su piso y en su habitación, estás equivocado, porque eso ya hoy nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos muchos clientes que te vienen de colegios mayores y te vienen de residencias porque a partir del primero o segundo año pues ya entienden que, oye, su forma de vida no es dentro de una residencia. Un estudiante de máster no va a la residencia de estudiantes, va a un modelo co-living, piso compartido, etcétera, ¿no? Eso es de toda la vida, ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy mantenemos ocupación, hemos bajado, pero mantenemos ocupación, mantenemos reservas para el mes de septiembre, mantenemos un cliente que está dentro y no se ha ido y oye, hoy está dentro de su casa porque no puede salir y está alquilado y va a continuar y nos ha confirmado su continuidad. Entonces, la gente tiene que vivir en algún sitio y cuando ha elegido una manera de vivir, pues sea el co-living, sea el piso compartido o su alquiler, creo que el alquiler en todos los formatos existentes, el co-living, el build to rent, el alquiler individual, etcétera, es algo que los fondos hasta ahora yo creo que no habían puesto las miras, se habían ido a residir. Aquí, los fondos, date cuenta que tienen en su modelo de decisión, a veces parecen muy analistas, etcétera, que lo son, y obviamente son unos grandes profesionales, pero luego resulta que están las modas. Es cuánta gente, a día de hoy, por ejemplo, otro sector de actividad dentro del inmobiliario, es el coworking. El coworking se han invertido cantidades ingentes en el coworking. Y ahora, ¿cuántas pymes y autónomos que estaban en esos coworking van a poder seguir manteniendo su espacio de trabajo? Claro. Eso es lo que hay encima de la mesa. Claro. Muy bien. Oye, Antonio, me ha encantado tenerte esta mañana aquí. A ti por la iniciativa. Es importante lo que estás haciendo. Y además, veo que además te está escuchando mucho. En este momento hay muchísima gente que te está escuchando. Te quiero dar las gracias. Quiero decir a todos los espectadores que nos están... ¿Pablo Iglesias también? No creo, ¿no? A todos los espectadores les quiero decir, a todos los asistentes que aparecen aquí en Zoom como espectadores, por eso digo, ¿no? Entonces, que este webinar se va a colgar en nuestra página, nuestro canal de YouTube, que os mandaremos un enlace cuando esté subido para que lo podáis ver y lo podáis compartir, porque también veo varios comentarios que nos dicen que por favor que les mandemos el enlace y por supuesto que no hay ningún problema. En 1 o 2 días pues estará ahí. Ha sido muy interesante. Yo creo que deberíamos mantener un webinar como estos, pues no sé, quizá en junio o julio, para tomar la temperatura a todas estas previsiones que están abiertas, a ver cómo ha evolucionado para entonces. La verdad es que nos estamos enfrentando, no solamente aquí, sino en todos los ambientes, por todas las personas que nos oyen, seguro que están de acuerdo conmigo, pues un montón de incertidumbres que, bueno, pues es un momento de crisis, pero pues también es un momento de oportunidades, ¿no? Como se suele decir habitualmente cuando viene esta crisis, ¿no? Entonces aparecen nuevas formas de trabajar, etcétera. Entonces creo que lo que suele ocurrir en España con nuestra sociedad es que generalmente pues suele responder muy bien, ¿no? A nivel individual y a nivel de sociedad civil, ¿no? Y pues, Antonio, déjame darte las gracias otra vez y nada, esperamos contar contigo. Gracias a ti. Y bueno, y sobre todo, enhorabuena por la presentación, que ha sido brillante, con gran conocimiento como tienes de este sector inmobiliario. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Gracias, César, y gracias a todos los asistentes por el interés en tu iniciativa y en esta exposición. Muy bien, pues nada. Y a seguir luchando, que no nos queda otra. Sí, por supuesto. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahora.